ahora estoy yendo... Puta madre, ¿qué ha pasado, tío? Puta madre, ¿qué ha pasado, tío? Joder, que esto es arcilla. Pues nada, he patinado entero y me acabo de pegar la primera hostia del viaje. Pero no me ha pasado nada. Estoy bien. Uf, mini susto. La caída, aunque no fue nada, fue definitivamente un toque de atención. Sin embargo, reflexionaba que cuando evitamos los riesgos por completo, nos perdemos también de lo que está al otro lado del abismo, la conexión real con otras personas, el descubrimiento de lugares desconocidos, el encuentro con nuestras propias capacidades. Y así, reflexionando, me venía a la mente aquella letra de Joaquín Sabina que dice así: si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigas, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina, que no te despeine, el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes encontrar. ¿Tiene pastillas para no soñar? Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Muy buenos días, empezamos este vídeo con un momento único e irrepetible. La entrada por tierra desde Sudáfrica al reino de Eswatini. ¡Tan-tan! Muy bien, vamos a ver si no nos pone ningún tipo de problema. Pero yo confío en que no, que sigamos con nuestra racha de buena suerte. He estado en Sudáfrica desde que crucé por Botswana en total una semana. Un recorrido como unos 800, 900 kilómetros, quizá alguno más. Y ahora entramos a Eswatini, que por cierto, momento único, hito viajero, creo que es mi país 50 en mi vida, creo. El otro día hice un recuento rápido y es lo que me dijeron, pero no tengo todo claro. Y otro momento único es que hoy he hecho con la moto los primeros 1000 kilómetros estupendamente. Vamos a ver. Vale, seguimos. Aquí un pollo indocumentado, correcto. Wow, mira qué árbol más guapo. Me voy a dejar la moto aquí justo debajito, que no es minusválidos, porque es debajo de este precioso árbol. Vamos a ver qué nos dicen ahora. De camino hacia la frontera de Eswatini. Hello. How are you? Good. Register your scooter. Sorry? Where is the disc? Is it registered? Is it there? It's there. All good? Thank you, sir. Bye. Huh? Yeah, I'm filming the trip. Vale. Segunda parte pasada. Bienvenido a Swaziland. Pero claro, aún de faltar la parte de Swazilandia, creo. Sí, hombre, tienen que poner en el pasaporte, el sello. Pero bueno, estamos dentro. Bienvenido a Swazilandia, que se llama Eswatini, hoy por hoy. Pero se conoce que no han actualizado los carteles. Arrivals, venga, vamos para allá. Vamos para allá. Passport. This is for the vehicle, isn't it? I'm crossing the country and then getting into Mozambique, maybe in a couple of weeks. Ok. Pues parece que tengo que pagar por el vehículo. No tengo ni idea cuánto, pero lo descubrí ahora mismito. De acuerdo. Ha sido un trámite también facilísimo. He tenido que pagar una tasa de uso de carreteras que han sido 100 rand, o sea, 4,5 euros así.
Y me han dado visado hasta... ¡Hello! Me han dado visado hasta el 18 de mayo. O sea que tengo un mes. Hello, my friend. This is... Sorry, what do you need? Pass. This is the pass, isn't it? I just gave you a lot of papers. Nice. Okay. Alright, ciao, my brother. Take care, my friend. Chao, chao. Pues ahora sí que sí. ¡Tantará! Eswatini. Venía diciendo que los carteles los siguen llamando Swaziland, Swazilandia, pero el nombre de ahora mismo es Eswatini. Es curioso porque el nombre se cambió hace exactamente hoy, 7 años, el 19 de abril del 2018, para conmemorar el 50 aniversario de la independencia de los británicos. Entonces, el rey, del que luego hablaremos, Mswati III, un día se levantó y dijo: Swazilandia es un nombre colonial, vamos a cambiarle el nombre y vamos a llamar Eswatini. Que qué casualidad coincide con su nombre, que es Mswati, el de su padre, el de su abuelo, en fin. Un tío muy peculiar, del que quiero hablar luego. Así que nada, estoy muy contento. País 50. Voy a conducir un poquito y quiero llegar a un parque nacional, un parque natural, unas cascadas. No sé muy bien lo que encontraré. No tengo ni idea dónde voy a pasar la noche, pero en eso consiste todo. Reflexionaba el otro día acerca de la incertidumbre, y es que la incertidumbre, cuando uno la busca, cuando es perseguida, es un sentimiento maravilloso, porque te permite alejarte y abstraerte de la rutina y disfrutar cada día como si fuese diferente. La cosa diferente es la incertidumbre impuesta, es decir, el no saber si mañana vas a tener para comer, el tener hijos y el no poder proporcionarles no sé qué, el tener un futuro jodido porque nunca te vas a poder tener una casa. Esa incertidumbre es la mala. Esta incertidumbre, desde mi punto de vista, no solo es positiva, sino que verdaderamente hey, reconforta el alma. Así que, Eswatini, vamos para allá. Estoy pensando que quiero haceros partícipes de lo que estoy viendo, que es precioso. Súper verde, tengo unas montañas ahí alucinantes, aquí hay un poquito de como de niebla, de calima. Pero lo que voy a hacer es aparcar aquí en el ladito, sacar el dron y pegarle unas vueltecitas a esto para que lo veáis desde arriba, amigos míos. Estoy yendo a un sitio que se llama Fofonyane Falls, las cascadas. Lo que pasa es que he subido y parece estar cerrado. Entonces he visto una puerta ahí que voy a entrar con la moto. La verdad es que no sé sea o no sea legal, pero bueno, más vale, como dicen por ahí, más vale pedir perdón. Dios, más vale pedir perdón que pedir permiso a veces. Bueno, primero que quepa la moto, claro. Por la puertecilla esta, quiero decir. Puta madre. Bueno, vamos a ver. Pues de momento, el país... Uy, chaval, vaya espinas tenía eso. De momento el país me está resultando infinitamente más rural que Sudáfrica. Bueno, tampoco es una sorpresa, ¿eh? Pero sí, ya apetecía un poco de off-road también, ¿eh? No sé si esto será propiedad privada, tío. Voy a seguir avanzando un poco y si no me doy la vuelta, porque esto me mola un pescado, vamos. No, me da la vuelta yo creo, ¿eh? A ver el mapa. Bueno, dice que ya llegamos. Subir un poquito más.
Es que estoy patinando muchísimo. Me he pinchado. No. Simplemente es el barro, el que se me cala. Uf. Esto es una casa. Nada, me voy a salir. Voy a volar con el dron porque estoy, no sé. O sea, voy a seguir un poco más. Tiene demasiado fango. Mira qué trazada. Nada, me da la vuelta, tío. Esto creo que es una casa. Buah, ni anda la moto. Da la vuelta y adelante. Pero qué bonito, ¿eh? Está lleno de plantas. Mira qué monstera. Mi madre aquí se volvería absolutamente loca. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Me voy de lado. Totalmente. Bueno. Bajo para abajo. Le doy al dron. Y a ver si desde el aire puedo ver las cascadas. Porque vamos. Parece que misión cumplida, ¿no? Hemos visto las cascadas desde arriba, la verdad es que no son nada del otro mundo. Así que bueno, no me sabe tan mal no haberlas visto. Esta noche es de travesura. No, esta noche quería acampar, pero es que ya son las 4 y algo. Y estoy encontrándome últimamente un problema, y es que aquí no cambian la hora, para empezar. Y para continuar, hemisferio sur, el invierno se acerca, cada vez los días son más cortos. Entonces, 5:30 empieza a anochecer, 6 es noche cerrada. Con lo cual nos encontramos dos problemas. El primero, muy poco tiempo para encontrar un sitio de acampada. Y el segundo, que joder, es que a partir de las 5:30 es de noche. Si puedes hacer un fuego, te entretienes, pero es que si no, es de las 5:30, 6, estás en la más absoluta oscuridad. Y algunos días está guay, pero a veces... Al final es que me acabo acostando a las 8:30 de la tarde y a las 5 estoy arriba, entonces se me empieza un poco la olla. Así que no sé lo que voy a hacer hoy. Voy a seguir conduciendo hasta la ciudad próxima, al pueblo que se llama Piggy Peak. Es como el pico del cerdito, me encanta. Y ahí tomaré una determinación. Okay, my friends. Lamini, thank you so much for taking good care of my bike. Mister, remember, check the injuries. Mbappe and Lewandowski out. I hope you get rich very soon. Bye. Bueno, pues con las mismas nos vamos de Pig's Peak. Aquí el compañero que dejé la moto ayer y la he vuelto a dejar hoy. Le di una propinilla. Así que me la han cuidado, porque claro, cuando entro a las tiendas y tal, dejo todas mis pertenencias fuera, con lo cual no mola mucho. Así que nada, looking good. Me da pintos. Nada, estaba dándole consejos porque el tío como que es un loco de las apuestas. Estaba apostando a la Liga Española. Va a apostar la semana que viene a la final de la Copa del Rey. Le he dicho, iba a apostar a que metían los dos equipos más de 2 goles o más de 1 gol y medio, tal. Le he dicho, ten cuidado porque creo que Mbappé y Lewandowski están lesionados. Y el tío ya, lo tenía clarísimo, ahora ya no sé qué hacer. Pero bueno, las apuestas, las loterías, todo ese tipo de cosas sí son siempre peligrosas y proclives a adicciones en lugares donde hay pobreza, ya ni te cuento, vamos. Nada, me voy de Pig's Peak, un pueblo en el que he pasado la noche. He estado en una pequeña guest house que está en lo alto allí de una colina, a unos kilómetros de la ciudad. Como no tengo internet ni nada por el estilo, ayer pregunté a varios locales y me dijeron que es el sitio más barato de la ciudad, así que fui para allá. 350 rands, unos 16 por pasar la noche. No es mucho, tampoco es poco, la verdad.
nada, lo de acampar no fue una opción porque es que se me hizo de noche y aparte, como dije, fue el cumpleaños del rey, un Mswati III. Entonces todo el mundo iba hasta el ojete. Todo el mundo iba borracho. Cuando vine al pueblo no paraban de increparme, la gente tocándome la moto. Así que en cuanto pude migré y me subí allá arriba. La verdad es que estaba bien. Voy saliendo hacia Malalotja, Parque Nacional, donde hoy sí planeo acampar. Ya he pasado por el súper y he comprado mis habituales suministros, sardinas, noodles y bueno, lo que puedo llevar en la moto. Tampoco tengo mucho espacio, la verdad. Muy bien, ya estamos en camino hacia el Parque Nacional. Llevo bastante tralla, llevo en los últimos 4 o 5 días 1000 kilómetros. Entonces, pues, por un día que apenas rodeos o incluso nada, tiene bien. Venía hablando antes de que fue el cumpleaños del rey Mswati III, un personaje peculiar que lo flipas. Para empezar, Swatini es la única monarquía absoluta de África. Solo hay 3 en el mundo. Está Eswatini, Arabia Saudita y Brunei. Este rey, que llegó a la regencia con 18 años nada más, sucedió a su padre, que estuvo en el trono 82 años. A 82 años de rey. Entonces, en este país, qué guapo, ¿eh? En este país, por ejemplo, los partidos políticos se legalizaron hace no mucho entre las protestas, pero no pueden presentarse a las elecciones. El rey elige el parlamento, el rey elige los jueces, los tribunales, o sea que es una monarquía absoluta de facto total. Luego aparte el monarca es polígamo, es decir, que tiene varias esposas. Ahora mismo tiene entre 15 o 20, más de 30 hijos, 4 nietos. No se sabe exactamente cuántas tiene porque las va pillando y bueno, pasan a formar parte de su harén. Entonces es un hecho curioso. Como vemos, parece que los Borbones no son los únicos pichabravas en cuanto a realeza se refiere. ¿Por qué no te callas? Pues nada, ha habido mucha controversia porque todos los años se destinan, creo que, no sé, entre 30 y 50 millones de dólares para los presupuestos de la Casa Real. Mucha mujer y mucho hijo que mantener, evidentemente. Pero claro, es un país pobrísimo. Tienes el 30 y tantos % de la población viviendo por debajo del umbral de la extrema pobreza, es decir, por debajo de $2,15 al día. Es el país con la mayor prevalencia de SIDA del mundo. Flipa. Más del 30% de la población tiene SIDA. Entonces, claro, que el rey tenga una flota de 120 coches, en los cuales, por lo que he leído, 20 son Rolls Royce, el resto BMWs, 2 aviones privados. Esto es una historia, claro. El rey Mswati III, todo un carácter. Todo un carácter. Por cierto, es ilegal hablar mal del rey. Así que creo que publicaré este vídeo cuando me haya ido del país. No vaya a ser que me encarcelen. ¿Y qué más? Nada, pues como veis, estas son las tierras del noroeste, son tierras altas. Bastante agua, muy verde, muy bonito. Carretera guapa, en fin, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Dios mío, ¿qué más se le puede pedir? Un sol radiante, una moto, libertad, tiempo. Todas las variables encajan ahora mismo para una existencia plena. Dans la cale comme le Titanic, la mer t'avale. Aïe 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 aïe, tombé là, mal tombé. Aïe 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 aïe, tombé mal. Assoudje, assoudje, anangaye, mais c'est qu'il est ivoire. Nangaye, assoudje, assoudje, nangaye, ngoningaye. Franchement, tu me fais de la peine. On aurait pu se faire une vie saine si t'avais insufflé un petit peu d'oxygène à quelques jeunes pousses de chêne. Estoy ya yéndome del Parque Nacional de Malalotja. Al final he permanecido 24 horas. El principal problema es que no te dejan circular por el parque con la moto. No es un parque donde abunde la fauna demasiado. He visto un puñado de cebras y luego he visto un tipo de antílope que no había visto nunca, que la verdad no sé cómo se llama, y como no quiero inventármelo, voy a esperar y luego lo dejo por aquí debajo, porque no sé cómo se llama, pero es muy bonito.
marrón oscuro con la cara blanca. El parque muy guay, muy chulo, la zona de acampada muy buena, la verdad me ha sorprendido gratamente porque estaba increíble. Y ayer pude hacer una ruta que fui a las cascadas de Maraloja y muy guapas también, la verdad. Ahora estoy yendo... Puta madre, ¿qué ha pasado, tío? Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Pues nada, he patinado entero y me acabo de pegar la primera hostia del viaje. Pero no me ha pasado nada, estoy bien. Uf, mini susto. Tenía que ocurrir en algún momento. Voy a ver. Ay. Bueno, la moto está bien. Voy a ver cómo la levanto. Te gomina que no te despeine, el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine, más Daños. rey que la seguridad. Parece que no ha habido daños. Esto está lleno de mierda. Esto se ha desprendido. Pero se lo pongo. Vacúnate contra el azar. Pues nada, ahora seguimos. Deja pasar la tentación. Bueno, pues ya evidentemente he perdido el hilo. Ya no sé qué se estaba contando. Bueno, lo primero, la caída. No me ha pasado absolutamente nada. Iba a 20, es la realidad. Una zona de arcilla, le he salido la rueda de atrás de lado. Y pues nada, se ha caído. La moto está bien. Tiene un ligerísimo desvío en el manillar hacia la izquierda. Pero bueno, como he llegado a la capital hoy, pues aprovecharé de ir al taller. Que también... ¡Hey! Que también tengo que cambiarle aceite, creo. Así que aprovecharé. Pero bueno, dentro de todo, nada que lamentar. El equipaje se ha mantenido sujeto, sorprendentemente, lo cual me llena de orgullo y alegría. Que, no sé, creo que está dando el Parque Nacional, pero la verdad es que ya no tengo ni idea. Pero bueno, eso, que el parque está muy guapo. Y ahora voy por esta carreterucha hacia un sitio que se llama Sipebe Rock, porque he visto en un mapa que comunica, y si no tendría que bajar por carretera hasta la capital y dar un super rodeo. Así que digo, bueno, voy a ir por este camino alternativo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que me caiga. Primera caída en el haber, algo completamente esperable. A ver, joder, vaya caminucho. Hello. 12 fee. 12 fee for the guys. Buy them cut ring. Buy them cut ring. You are also part of the road users. Yeah, give them cut ring. Give them cut ring. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Venden pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón. ¿Cómo se han mofado de mí? Por quedarme atascado. Pero como no sé si querían pasta, están pidiendo dinero, no me para mucho tiempo. Y con esto me despido por hoy. Pero antes, una última reflexión. El riesgo no está solo en escalar una montaña, montar una moto por África o cambiar de vida. El riesgo está también en amar, en confiar, en exponerse, en cambiar, en decir lo que pensamos, en seguir un llamado interior, aunque no sepamos dónde nos conducirá. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Venden pastillas para no soñar.